De la dislexia conversamos hoy en el segmento para la familia y para ello La Habana ha invitado a nuestro estudio a la doctora Lourdes Rosado Arango, quien es especialista en primer grado en logopedia y foniatría del Hospital Pediátrico Borrás Marfan. Bienvenida a usted a Hola Habana. Gracias por acceder a nuestra invitación. Buenas tardes, Sandra. Buenas tardes a todos. Bueno, primeramente, doctora, nos gustaría definir qué es la dislexia. Bueno, la dislexia es un trastorno específico del aprendizaje, que donde existe una alteración de la incapacidad para la lectura. Hablamos de dislexia cuando encontramos un rendimiento en la lectura del niño por debajo de lo que es esperado para su edad, su inteligencia, su escolaridad, en ausencia de algunas alteraciones neurosensoriales, como pueden ser una discapacidad auditiva o una discapacidad visual, que justifiquen este trastorno. Es decir, que estos niños cursan con alteraciones en la lectura de sonidos, sílabas, palabras, sin embargo, tienen una inteligencia normal. 1 de cada 10 niños presenta este trastorno. Y la Organización Mundial de la Salud plantea que el 10% de la población mundial está diagnosticado como disléxico. En nuestra consulta del Hospital Borrás Marfan de logopedia y foniatría encontramos frecuentemente este diagnóstico entre los pacientes que acuden a ella. Ahora, doctora, ¿cuáles son algunos de esos síntomas, señales que pueden hacer pensar a la familia que están en presencia de esta enfermedad? Bueno, se sospecha la dislexia cuando encontramos que los niños presentan alteraciones en la lectura, sobre todo en los aspectos de la fluidez y la velocidad. Es decir, que van a tener un mal dominio del ritmo, la entonación, parecen no respetar los signos de puntuación. Van a presentar una lectura silabiada, en muchos casos con retrocesos al leer. Es frecuente encontrar que estos pacientes omiten sonidos, ya sea en palabras, en oraciones, o hacen transposiciones de los sonidos. En otros casos adicionan sonidos y en los casos más graves hacen lecturas completamente fantásticas, es decir, no lo que está en el texto a leer, sino que inventan completamente la lectura. Otro aspecto muy comprometido es la comprensión lectora. Y esto es muy curioso, pues si bien el niño no es capaz de responder preguntas sobre el texto que acaba de leer, si se produce todo lo contrario si otra persona lee el texto. En este caso, el niño sí puede interpretar lo que está escuchando. Usted nos habla específicamente de los niños. Ahora bien, ¿una persona de cualquier edad puede ser evaluada para diagnosticar una dislexia? Bueno, sí. A cualquier edad se puede hacer el diagnóstico de dislexia, siempre y cuando sea por un profesional, ¿no? Un especialista de logopedia y foniatría. Y como te decía, a cualquier edad se puede diagnosticar esta patología, pero generalmente la mayor cantidad de diagnósticos se hacen en edades tempranas. Digamos, el niño se presenta o se enfrenta al proceso de lectura o de aprendizaje de la lectura a partir de los 6 años y durante toda la primaria. Entonces, en esas edades es donde más frecuentemente hacemos el diagnóstico de esta patología. O sea, aprender a leer es muy importante en esos primeros años de la vida, a partir de los 6 años. ¿Afecta la dislexia el aprendizaje en la vida futura? Bueno, ciertamente sí. Muchos estudios plantean que la dislexia conlleva al fracaso escolar. Y ciertamente estos pacientes presentan bajas calificaciones en casi todas las materias. Y uno se pregunta, bueno, debe ser en humanidades, no en la ciencia o en la matemática. Pero es que no solo la matemática, por más que el niño tenga la habilidad para enfrentar operaciones matemáticas, si por ejemplo pusieran una situación problemática, el texto de ese problema matemático ya entonces no lo interpretaría bien y entonces también fallaría en la ejecución de las matemáticas. Pero bueno,
de todas formas no hay que desalentarse ni que los niños sientan que no van a hacer. En la sociedad hay muchas personas que son disléxicas y pasaron como malos lectores o personas que no se les da bien la lectura y realmente son disléxicos. Y de hecho hay muchos disléxicos que han triunfado mucho. Todo depende del manejo que se le dé, del diagnóstico precoz, de la actuación oportuna, del vínculo bueno, constante entre la familia, la escuela, de acudir al especialista de logopedia y foniatría. ¿Cuáles pueden ser las causas que provocan la dislexia? Bueno, la dislexia está causada por factores internos y externos. Dentro de los internos se implica mucho la genética. Esta enfermedad tiene una fuerte carga genética. Se plantea que del 40 al 50% de estos pacientes presentan un hermano, un padre, la madre o algún otro familiar que presente también alteraciones de la lectura. En cuanto a los factores entonces externos, ya vienen a jugar un papel primordial el mal entorno escolar, es decir, un entorno escolar desfavorable o una metodología de enseñanza inadecuada o propias situaciones psicológicas o emocionales del niño que hacen que no pueda lograr el procesamiento de toda esta información. ¿Qué recomienda la familia, doctora? Bueno, lo primordial sería que si se sospecha que el niño presenta alguna de estas alteraciones, pues se le lleve inmediatamente al especialista de logopedia y foniatría. Una vez que el diagnóstico se hace, que debe ser, como ya había dicho, preciso y precoz, pues entonces yo siempre recomiendo que la familia tenga mucha paciencia y no por eso que sobreprotejan al niño, sino que constancia, con sistematicidad trabajen con el niño. Juega un papel primordial el trabajo a través del juego, es decir, la enseñanza, el aprendizaje a través del juego, de actividades divertidas que respondan a la motivación que tenga el niño, a sus intereses. Por eso en muchos casos, Sandra, nosotros creamos una terapia individualizada para cada paciente, según los intereses que tenga el niño. Tiene óptimos resultados la lectura conjunta con el paciente, la lectura de textos breves en lugar de textos extensos y un sinnúmero de orientaciones que, bueno, ya cuando el padre y la madre acuden con el niño, se van perfilando según la edad, según la personalidad de cada uno de ellos. Nosotros agradecidos, doctora, de contar con su presencia esta tarde aquí en La Habana. Esperamos que se repita. Muchas gracias.